En esta noche continuaremos con el curso de la santificación y vamos a estar viendo los agentes de la santificación. Y vamos a hacer un breve resumen muy parecido a lo que estábamos haciendo hace un momento acerca de lo que vimos la semana pasada. Y como ustedes recuerdan, vimos o hemos visto a lo largo de estas clases que Dios actúa únicamente en la santificación inicial. ¿Cuándo es la santificación inicial? Hemos dicho con claridad que es cuando el dominio del pecado es quebrantado. ¿Cuándo ocurre eso? Así es, en el momento de la conversión. O sea, allí únicamente Dios actúa. Tenemos en la santificación inicial, el hombre no participa de ninguna manera. Es como hemos dicho en nuestras clases, la santificación inicial es monergista, palabra que viene del griego mono, que significa uno, ergo, obra. Quiere decir que esta es una obra única de Dios. El hombre no participa en nada en la santificación inicial, que es la que ocurre en el momento de la conversión. ¿Ustedes recuerdan Juan capítulo 13 cuando Jesús le lava los pies a los discípulos? ¿Recuerdan una de las palabras que Cristo les dice cuando uno de ellos se opone a ser limpio? Que Cristo les dice, vosotros ya estáis limpios. ¿Recuerdan? Se está refiriendo a santificación inicial. Pero al mismo tiempo Cristo le dice, pero necesita ser limpiado todavía. Santificación progresiva. Vemos todos esos elementos en la palabra de Dios, pero cuando hablamos de santificación inicial, estamos hablando de una obra monergista. Solo Dios actúa en la santificación inicial. Pero también vimos que el Dios Trino se encuentra activo en este proceso de santificación. Y ustedes recordarán que en la santificación inicial es monergista, pero la santificación progresiva es sinergista. Quiere decir que nosotros sí actuamos en ella o tenemos una participación en ella, como vamos a ver hoy. Y nosotros vimos la semana pasada que entre los agentes de la santificación, como vimos hace un rato, está Dios Trino, Dios Padre actuando, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y es impresionante, porque esa es una obra que Dios hace en nosotros todos los días, aun cuando no nos damos cuenta. ¿Podemos nosotros ver con claridad o explicar con claridad la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros diariamente? ¿No? ¿Se acuerdan el texto de Eclesiastés? Así como no entiendes cómo se forman los huesos de un bebé en el vientre de la mujer encinta, de esa misma manera ignoras la obra de Dios en tu vida. Pero también, como vamos a ver hoy, entre los agentes de la santificación, en segundo lugar está el creyente mismo. Ahí es donde estamos hablando de la santificación progresiva. Es el estado en el que nos encontramos. Este sí es sinergista. Cómo la Biblia une estas dos verdades, ella no lo explica, pero las dos están allí, por eso las creemos. Siguiendo hablando de los agentes de la santificación, vamos a entrar de lleno a nuestra clase de hoy en este momento, a hablar acerca del segundo agente de la santificación. Y como hemos dicho, un agente es una persona que está involucrada en una actividad. Así que lo que estamos diciendo aquí es, ¿quiénes son los que están involucrados en esta actividad? ¿Cuál actividad? La de la santificación. Entonces ya vimos que Dios Trino, y ahora vamos a ver que el creyente mismo, según la palabra de Dios, también está involucrado en este proceso gradual llamado santificación. Pero antes de eso, yo quiero hablarles de dos extremos que debemos evitar cuando estudiamos la doctrina de la santificación específicamente. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos una tendencia a irnos a los extremos. Nosotros podemos estar acá, alguien nos hace ver que es un error estar acá, y en lugar de quedarnos aquí, nos pasamos allá. Y luego de estar acá, alguien nos dice que es un error estar acá, que las cosas son así y asado, y nos vamos al otro lado. Somos fácilmente seducidos. Nosotros tenemos muy poco una actitud como los de Berea, que somos prudentes, que escudriñamos todas las cosas a ver si están en las Santas Escrituras, y ¡pum!, y nos vamos al extremo. Entonces, para evitar los extremos, en cuanto a la doctrina de la santificación,
yo quiero darles algunos dos extremos que yo quiero que evitemos. El primero, el extremo de aquellos que solo enfatizan la actuación de Dios en la santificación. Y yo diría que en muchos aspectos más. Hace poco, uno de ustedes me compartía un breve artículo de Augusto Nicodemos, donde hablaba acerca de esa idea de que muchos reformados enfatizamos en la soberanía de Dios y nos olvidamos de la responsabilidad que tiene el hombre. Nos olvidamos que ese mismo Dios que decretó cada evento, decretó los medios para que estos eventos se lleven a cabo. ¿Qué es lo que pasa con esta actitud? La podemos llamar una actitud quietista. La actitud de enfatizar únicamente en la obra de Dios. ¿Por qué quietista? Da la idea de estar quieto. Bueno, no hacemos nada. Ustedes han escuchado esto. Bueno, yo estoy buscando trabajo, pero si esa es la voluntad de Dios, yo voy a conseguir, vaya a buscar o no. ¿Han escuchado cosas como esa? Yo quiero decirle que a muchos nos puede causar inclusive un poco de risa y decir, eso pasa, realmente sí pasa, y es totalmente antibíblico esa idea. Es totalmente antibíblica esa idea. Porque esa persona que está buscando empleo, Dios decretó los medios para que tú lo consigas. Y tú debes salir a buscar empleo, tú debes llenar hojas de vida, llevarlo a la empresa, orar por eso también para que Dios guíe eso y que Dios, quien sabe cuál es el lugar, Él se encargue del resto. Pero esto no te puede llevar a quedarte cruzado de brazos. Hay algunos predicadores y pastores que enfatizan lo mismo. Bueno, como Dios es el que obra por medio del poder del Espíritu, y eso es cierto. Entonces, que aquí es donde está el error, crucémonos de brazo, pastor, no estudies griego ni hebreo, eso es para gente poco espiritual. No te enfoques en toda una semana estudiando el pasaje, sacando nota, viendo la línea melódica, el contexto de un pasaje, el contexto geográfico. No te engolosines con esas cosas. Ora, párate en el púlpito y ve que el Señor te guía. Y ahí es donde salen una serie de tonterías antibíblicas. Para mí eso no es un predicador. No es un predicador. Realmente nosotros estamos llamados, sabemos que Dios es el que abre el entendimiento de la audiencia para que esa palabra penetre en los corazones, pero ese mismo Dios le plació salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación y nos llama a nosotros, como le pasó a Timoteo, le dice, ocúpate en la lectura. Sé diligente en el don que se te ha dado. No nos llama a la pereza. No nos llama a cruzarnos de brazos. Y podemos llegar a eso y bueno, un día, bueno, yo no voy a trabajar hoy. ¿Y por qué? Bueno, si es la voluntad del Señor que yo gane dinero, no, yo voy a ganar. Y esperan como que se abre el techo y de repente viene un maletín marroncito y cae con cuidadito en la cama. Ahí está la quincena. O de repente te llega un correo. Te acaban de transferir la primera quincena. O sea, si es la voluntad de Dios, vas a ganar la quincena o no, salgas a trabajar o no. Eso es antibíblico, eso no está en la Biblia. Si usted piensa así, está pensando contrario a lo que la Biblia dice. Contrario. Si usted hace eso, usted ha caído en el error del quietismo, de sobreenfatizar la actuación de Dios en su vida y por lo tanto usted llega a una actitud de quietud que llega el momento donde no hace nada. Bueno, si es la voluntad de Dios eso va a pasar, sí, pero dentro de la voluntad de Dios está que tú hagas algo, que tú actúes. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que el Señor ha prometido santificarnos por medio de su palabra. ¿Cierto? Pero eso no va a ser como arte de magia, que la Biblia se va a introducir en tu cabeza como si fuera una especie de computadora y los 66 libros de la Biblia ya están allí y se te van a recordar a cada momento. Santificado. No. La Biblia nos llama a meditar en las Escrituras, a ir a ellas, a deleitarnos en ella, a echar manos de ella, a predicarla a ella, a estudiarla a ella. Entonces tú no vas a ser santificado si no tomas tu Biblia cada mañana, la lees y meditas en ella. Entonces podemos caer en el error, bueno, el Señor, o en la oración. El Señor dice que antes de que salga la palabra de mi boca, Él la conoce. Entonces yo no voy a orar. Y ciertamente Dios puede llevar a cabo sus planes con tu oración o no. Pero hay un propósito detrás de eso, porque ese mismo Dios que decretó todas las cosas, también decretó responder o darte eso por medio de tu oración.
Así que yo no voy a orar porque Dios es soberano y yo no voy a hacer absolutamente nada. Cuídense de eso. Eso es antibíblico, de dejar todo allí en Dios y yo no hago nada. Bueno, si es la voluntad de Dios se hará. Cuidado con eso. Seamos diligentes. Pero se puede caer también en el otro extremo, de solo enfatizar la actuación del creyente. Llega un momento de que como le dan un poder al creyente que no tiene, de tal manera que no necesito de Dios, y olvidamos lo que dice Juan 15, separados de mí nada podéis hacer. Y podemos llegar a un momento que, bueno, tú lo puedes hacer, no es necesario que esto, no es necesario la intervención divina. Inclusive, hermano, para usted leer la Biblia y poder entenderla, usted necesita de la dirección del Espíritu Santo. Cuando usted lee aún las Santas Escrituras, sin dependencia del Espíritu, usted se va a ver sumergido en un mundo de arrogancia, de orgullo, etcétera, etcétera. Es allí cuando yo creo que el estudio de la Escritura no trae ningún beneficio al alma, cuando se hace divorciado del Espíritu Santo de Dios, de su dirección. Así que debemos cuidarnos de estos extremos, de sobreenfatizar la actuación de Dios y de enfatizar la actuación del creyente. Debe haber un equilibrio. Imaginen un avión. ¿Qué pasa si tú a un avión le quitas una de las alas? ¿Podrá funcionar sin una sola? Necesita ambas, ¿cierto? No es un secreto para nosotros que eso es así. Bueno, lo mismo es con este asunto. Debemos mantener un equilibrio en esto. Debemos tener cuidado de no irnos a un extremo ni en el otro. Recuerden que estamos hablando en el contexto de la santificación progresiva. Cuando hablamos del contexto de la santificación inicial, sí es monergista, pero estamos hablando de la santificación progresiva. Vamos a entrar aquí a nuestra clase y vamos a ver algunos pasajes bíblicos que nos hablan de la actividad del creyente en la santificación progresiva. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Miren los dos elementos como están allí. Miren lo que dice Pablo. Todo lo puedo, si te quedas ahí, caes en el extremo número 2 que vimos ahorita. En Cristo que me fortalece, y si solo lo dejas ahí, caerás en el extremo primero. Pero Pablo tiene las dos. Pablo dice, todo lo puedo. Pablo da la idea de algún esfuerzo en hacer algo. Hay una acción, no hay una actitud quietista, hay una acción. Todo lo puedo. O sea que debemos ir quitando esa idea de que no necesitamos de Dios para nada. No, Pablo dice, sí, todo lo puedo. Hay un esfuerzo, pero Pablo nos dice, en Cristo que me fortalece. ¿Ven cómo Pablo hace el equilibrio entre las dos cosas? ¿Ven cómo Pablo da la idea de la obra de Dios aquí y su responsabilidad? Hay un actuar aquí. Por eso en la santificación hay una responsabilidad del creyente. Veamos ahora Colosenses, capítulo 1, versículos 28 al 29. Colosenses, capítulo 1, versículos 28 al 29. Contexto. Pablo está hablando acerca de su ministerio y miren lo que él está diciendo. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando. ¿Se dieron cuenta de eso? Pablo, pero ¿para qué tú luchas y trabajas? Anterior, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo no está diciendo, mira, mi trabajo como predicador sí es presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, pero como Dios es todopoderoso, yo no me voy a cruzar de brazos y no voy a hacer absolutamente nada, y si ese es un hijo de Dios, va a crecer, predique yo o no. Eso no es lo que dice Pablo, ¿verdad? Dice, yo trabajo y lucho. Y la idea ahí es un trabajo constante. Yo trabajo y lucho. Pero Pablo no se queda allí.
Él dice que hace esto en la parte B del verso 29 de Colosenses 1. Dice, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. O sea, es como si Pablo dijera, este poder es el que le permite trabajar y luchar para presentar perfecto a estos hombres en Cristo Jesús. ¿Ven cómo están los dos elementos? ¿Ven cómo están allí? Que en la santificación progresiva hay una actuación de Dios y hay una responsabilidad en el creyente. Repito, cómo se conciben esas dos ideas, la Biblia no lo presenta, pero están allí. Es interesante ver esto. Bueno, Pablo, ¿tú luchas o lucha Dios? Porque estos hombres sean presentados perfectos delante de ti. Ambos. Yo lucho y trabajo y lo hago según la potencia de Él, el cual actúa poderosamente en mí. O sea, mi amado hermano, que tú debes ser diligente en la mortificación de tu pecado. Tienes una responsabilidad. Acompáñenme ahora a la segunda carta de Pedro, ese texto no está allí. Abran sus Biblias, por favor. Segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a leer 2 de Pedro capítulo 1 versículo 5. Segunda carta del apóstol Pedro capítulo 1 verso 5. ¿Estamos allí? Amén. Dice la palabra de Dios, vosotros también, poniendo ¿qué? Miren cómo la Biblia, hermanos, si la santificación progresiva fuera monergista, no nos invitara a esto. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate cómo te dice, añadid, 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 añadid. Mandamiento. De hecho, creemos fielmente que cada mandamiento en la Biblia para el cristiano está ahí porque la santificación progresiva es sinergista. Por eso es que se nos llama a ser santos, por eso se nos llama a guardar los mandamientos, por eso se nos prohíbe esto, por eso se nos manda aquello, porque tú y yo tenemos una responsabilidad, mi amado hermano. Si tú y yo no tenemos ninguna responsabilidad de mortificar nuestro pecado, esos mandamientos están ahí de adorno. Pero no es así. Y dice Pedro, pongan diligencia en eso. Pongan diligencia. Sean diligentes. O sea que en el proceso de santificación progresiva no hay lugar para el perezoso. No hay lugar. De hecho, Pedro dice, si estas cosas abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿Ustedes han visto esos creyentes que normalmente dicen, yo no sé por qué yo no estoy dando fruto? Y esto o aquello. Bueno, la respuesta debe ser en lo anterior de Pedro, porque no está siendo diligente en añadir esos asuntos que están allí. ¿Está claro? No necesitas ser un experto en griego y hebreo para entender eso. Está claro allí. O sea que la Biblia presenta las dos ideas. Por eso está cada mandamiento en la Biblia, hermano. Cada mandamiento en la Biblia para los creyentes está allí porque la santificación progresiva es sinergista. Tú actúas, tú tienes una responsabilidad, y Dios obra allí también. Recuerden que los dos agentes de la santificación es Dios Trino y el creyente mismo. Veamos otro pasaje de las Escrituras. Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos capítulo 8, versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. ¿Qué es lo que nos está diciendo ese pasaje? ¿A qué nos está invitando? Así es. Pero noten que están los dos elementos allí. Mas si por el Espíritu hacéis, te está hablando a ti, hacéis morir las obras de la carne. Así es. El texto nos está diciendo,
Si tú luchas con el pecado de la pereza, de estar siempre metido en una cama, tú debes arrepentirte de eso y mortificar tu pecado. Si tú luchas con el pecado de la glotonería, y quiero decirlo porque algunos ven esto como algo normal, es increíble que el cristiano hoy se ríe de un hermano que puede ser glotón. Ay, ese sí le gusta comer. Hermano, Dios no se ríe de eso. La Biblia dice que los glotones no heredarán el reino de Dios. Eso dice la Biblia. Eso dice. Dios dice, aún tú glotón, arrepiéntete de tus pecados. Si tú tienes lucha con el pecado de inmoralidad sexual, la Biblia te dice, arrepiéntate y haz morir esa obra de la carne en ti. Pereza, glotonería, inmoralidad sexual, mentira, envidia, amargura, maledicencia, enojo. Todo eso, si está en tu corazón, la Biblia dice, tú debes ser diligente en hacer morir las obras de la carne. De hecho, en otro pasaje, Pablo mismo dice, no proveáis para los deseos de la carne. No los alimentes. No te dice, ese mandamiento es para ti, dice, no proveáis, y no es no proveas para los deseos de la carne. Y nuestro problema es que le damos un buen trozo de alimento todos los días, o cada vez que podamos. Y cada vez se hace más fuerte y un día te aplastará por completo. Porque ese pecado que te está seduciendo, un día acabará contigo mismo. Es como un arma que tú mismo estás dándole fuerza para que acabe contigo mismo. Tú le estás alimentando para que te mate a ti mismo. Eso es lo que estás haciendo. Y es por eso que Pablo dice, no proveáis para los deseos de la carne. Mire, mi hermano, mi hermana, usted conoce bien los eventos y momentos que lo llevan a caer en tentación. Tú lo sabes. Tú sabes cuáles son esos momentos en los que tú estás más propenso a caer. Tú sabes que esos momentos cuando abandonas la meditación de tu palabra, cuando abandonas los medios de gracia y otros eventos más, tú sabes cuáles son, te llevan a caer y a pesar de eso, provees para la carne. Y después te pregunta, pero, wow, he vuelto a caer, he vuelto a caer, he vuelto a caer. Y no dejarás de hacerlo mientras sigas proveyendo para las obras de la carne. No proveáis para las obras de la carne. Mata de hambre al pecado, mátalo. Y matarlo de pecado es eso, no proveer para él. Y dice aquí Pablo, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Viviréis, dice, viviréis. Hay una responsabilidad que tú tienes y que yo tengo en hacer morir las obras de la carne. No de alimentarlas, no que cobren más fuerza. No proveas para ello. Ya tú no eres su sirviente. Romanos 6. Ya tú no eres su esclavo. Santificación inicial. Ya Cristo te ha libertado del pecado. ¿Por qué le sigues sirviendo? ¿Por qué? Sé radical. Sé radical. Nosotros jugamos con el pecado. Yo recuerdo una señora, una doctora, que conocí hace un tiempo, y ella tenía una cunaguaro en su casa, una pequeña tigrecita. Y ella decía que esta cunaguaro era indefensa para ella porque jugaba con ella, etcétera, etcétera. Y en ese juego, tú le veías sus brazos y su cuello, y estaba todo rajuñado, así era cada aruño de grueso. Y ella decía que en las noches tenía que dormir con un collarín como de acero, de madera fuerte, y en el brazo, porque en la noche ella tendía a atacar y a cortar aquí en la yugular. Pero era sin defensa. Pero en cualquier momento podía atacarla y matarla. Bueno, imagínense así el pecado, es una bestia. Es una bestia.
que entre más la alimente se hace más fuerte. Y parece estar jugando contigo. Parece ser indefenso. Parece traer ese placer momentáneo, el que muchos se nos presenta. Pero el momento en que te descuides, te da la parte débil hasta tirarte al piso y acabar contigo por completo. Eso hace. Eso hace. Con el pecado no puedes jugar. Con el pecado no puedes jugar. La Biblia te dice, haz morir las obras de la carne. No se distraigan, haz morir las obras de la carne. No es una recomendación. ¿Qué te parece si haces morir las obras de la carne? ¿Qué te parece si hoy, bueno, tú decides si cedes a la tentación o no? Igual, ahí está el trono de la gracia. Ya viste que Él es tu abogado, puedes ir ahí, confiesas tu pecado y ya, de entrada ya es actitud, ya es pecaminosa. Mira, hermanos, hay dos maneras de arrepentirnos, y lo hablaba hace poco con un hermano, y es la idea de arrepentirnos por temor a las consecuencias que puede acarrear eso, o arrepentirnos, que debería ser el arrepentimiento bíblico, porque hemos ofendido a un Dios santo. Y créeme, si evalúas tu arrepentimiento, la mayoría de las veces que nos hemos arrepentido es por temor a las consecuencias. O he pecado y tengo que salir de casa, si no me arrepiento ahorita, quién sabe si saliendo me pasa algo. Y a pesar de ser el más calvinista dice, ¿y si no abro los ojos en el cielo? ¿Si me sucede algo allá? Oh, wow, la Biblia dice, el pastor dice que cada vez que pecamos estamos provocando que Dios nos discipline, como lo hizo con David. Y si yo al pecar no me arrepiento y el Señor me quita algo, o me quita esto, o mi propia vida, como lo hizo con los corintios, o enfermo gravemente. No, Señor, perdóname por mi pecado. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido falsamente? Pero muy pocas veces decimos, oh Dios, yo vengo a ti en arrepentimiento porque te he ofendido es a ti. Y porque yo quiero de nuevo mi relación contigo, Dios. Porque yo amo mi relación contigo, Dios. Yo la quiero de vuelta y el pecado es un estorbo. Por eso yo vengo a ti. Muy pocas veces venimos de esa manera. Y hermanos míos, aún de eso debemos arrepentirnos. Aún de eso. Debemos hacer morir las obras de la carne. Hay aquí seguro algunos que luchan con la lengua, no la pueden controlar, que no pueden estar sin murmurar sobre alguien, que hacen algo y dicen un comentario y no se imaginan el daño que un pequeño comentario puede causar. Se nos olvida que por cada palabra daremos cuenta. ¿No tenemos cuenta en eso? El chisme, la murmuración. ¿No tenemos cuidado en eso? Con mucha ligereza. De los malos pensamientos, tú sabes que aún lo que para ti es significante en cuanto a los pensamientos, para Dios sí es importante. Las intenciones con las que haces las cosas y las dices, ¿tú sabes que a Dios le importa? Así se la digas a la otra persona con una sonrisa de punta a punta, a Dios le importa esa hipocresía que se está gestando en tu corazón. A Dios le importa. Cada motivación es pesada. Nosotros debemos hacer morir las obras de la carne, examinar nuestro corazón y ver que hay allí que a Dios no le agrada, y te encontrarás con muchas cosas, hermano. A veces miramos nuestras acciones, pero las motivaciones con las que hacemos las cosas las miramos muy poco. Lo ligeros que somos muy ligeros. A veces no importa lo que mis palabras puedan causar, lo que mi mensaje pueda causar, lo que mi decisión pueda causar, nos importa poco y creemos que Dios está allí alegre por lo que estamos haciendo. ¿Saben qué? Contristamos al Espíritu Santo de Dios. Contristamos al Espíritu Santo. Y dice Pablo en Efesios capítulo 4, no contristéis al Espíritu Santo. Dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 26, no deis lugar al diablo. Eso dice la palabra de Dios. Nosotros estamos llamados a traer gozo al Espíritu Santo, no tristeza. Y cada vez que actuamos de una manera contraria a la Biblia, puedes decir lo que digas, llorar si quieres, pero eso Dios lo detesta. Lo detesta. Y así no actúa alguien que es hijo de Dios. Así actúan los hipócritas. Dios lo detesta. Por eso el texto nos dice, haced morir las obras de la carne. Tú y yo somos responsables
en ser diligentes, como dice Pedro, de añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Pero sigue diciendo la palabra de Dios. Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice el apóstol: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia. ¿Se está dando cuenta de eso? Tenemos una responsabilidad. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos míos, si la santificación progresiva es monergista, ¿por qué eso está allí? Limpiémonos de toda contaminación. Y dice, perfeccionando la santidad. Ella debe hacerse cada vez más perfecta. No lo es, pero debería ser ya, esa es la meta. ¿Se acuerdan el ejemplo que les decía? Algunos que dicen, bueno, pastor, pero como eso no sucederá aquí, la etapa final de la santificación será en el estado de glorificación. Ese no hay problema. Tomamos la actitud número 1, quietismo. ¿Ustedes se acuerdan el ejemplo que yo les decía? La Biblia nos llama a los esposos a amar a nuestras esposas como Cristo a la iglesia. ¿Quién puede decir eso, que lo ha cumplido a la perfección? ¿Alguien puede levantar la mano y decirlo? Ninguno. Ninguno lo ha cumplido. Y como les decía que ya veis, si alguien dice que sí, yo me gustaría hablar solo 5 minutos con su esposa, a ver si eso es así. Ninguno. Y por eso vamos de dejar de esforzarnos de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. No, esa es la meta. La meta de todo esposo es esa, amar a nuestro esposo como Cristo amó a la iglesia. Así. A pesar de que no la estemos cumpliendo a la perfección, día tras día caminamos esa meta. Cuando algo sucede, cuando estamos en una situación, ya va, yo debo amarla como Cristo amó a la iglesia. Día tras día, hoy Señor, ayúdame a amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Día tras día. Pero el hecho de que eso sea difícil no quiere decir que nos vamos a cruzar de brazos. ¿Verdad que no? Es lo mismo con la santificación progresiva. El hecho de que esto sea un trabajo arduo en correr la carrera de la fe, no quiere decir que nos vamos a cruzar de brazos. Pablo dice, límpiense de toda contaminación. ¿Y por qué? Porque están contaminados. Límpiense. Límpiense. Y dice, perfeccionando la santidad. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 13. Un texto que conocemos muchísimo. Y un texto que nos habla de lo que iniciamos al principio, de ese balance entre la obra de Dios y la responsabilidad del creyente mismo. Dice Pablo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos. Ya va. Ahora nos está llamando el apóstol, tenemos una responsabilidad, ahora es, ocúpate en algo. ¿En qué me ocupo? En vuestra salvación. Y la idea ahí es de la santificación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tenemos una responsabilidad como creyentes de no proveer para los deseos de la carne, de abstenernos de los deseos de la carne, de anhelar que el Espíritu se regocije en medio nuestro, de deleitarnos en nuestro buen Dios. Tenemos que ocuparnos en eso y la idea es de que todos los días estés ocupado en eso. Así como a diario tienes una ocupación y estás dedicado en eso, porque si no eso trae consecuencias. Pablo dice, ocúpate todo el tiempo en tu salvación. Y la idea es la santificación. Pero si quedamos allí, le damos un poder al hombre que no tiene. Por eso Pablo en el 13 dice, porque Dios, ¿notan en el por qué? Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es como si esto no se da sin esto. ¿Vieron eso? Como si Pablo dice, la razón por la que ustedes se van a ocupar diligentemente en vuestra salvación es por lo que Dios produce en ustedes. Por lo tanto, si tú no te estás ocupando en tu santificación, y es porque Dios no está produciendo nada en ti, y si no está produciendo nada en ti es porque no eres un hijo, una hija de Dios. Porque dice Dios, cuando actúa en alguien, produce tanto el querer. Noten que dice querer y hacer. No solamente pone el deseo, sino la acción.
Así que hay un problema cuando solo tenemos el deseo y no pasamos a la acción. Eso no puede ser de Dios. Porque dice que Él nos lleva del querer al hacer. Y no lo dice basado en nosotros, dice por su buena voluntad es que lo hace. Así que Pablo está diciendo aquí, amados hermanos, ocúpense en vuestra salvación. Pedro dice, añadid, sed diligente en añadir a vuestra fe virtud. Pablo dice, haz morir las obras de la carne. Pablo dice, límpiense de toda contaminación. Vayamos a Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo mismo que nos dice es, presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Si la santificación progresiva fuera monergista, este mandamiento también está de adorno. Presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Y dice en el 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Diligencia. Mandamiento. Así que los dos agentes de la santificación es el Dios trino y el creyente mismo. Así que no puedes venir con el día, bueno, ya lloré al Señor, Él se encargará de guardar mis ojos, mis pies, mi boca, y yo no tengo que hacer nada. Claro que no es así. Miren, desde hace varios años, ustedes lo saben, yo pertenezco a un ministerio que se llama Liberando a los Cautivos, y en tan poco tiempo que yo tengo, en comparación a los otros mentores, yo he tenido alrededor de casi 40, 50 alumnos allí. Y entre esos 40, 50 alumnos, yo solo puedo decir que en todo ese tiempo solo 8 han avanzado. De 40 a 50. Solo 8. El resto claudican a la mitad. Y son los que lamentablemente terminan hundiéndose más en su pecado. Hace poco escuché tristemente de un caso que fue así. Recuerden que nosotros veíamos casos no solamente de Venezuela, sino de afuera de Venezuela. Y son las personas que llegaron a la primera, segunda, tercera lección, no continuaron de las 12. Y no avanzaron. Pero aquellas que culminaron, algunas no fue eliminado el pecado al 100%. Pero ese pecado perdió fuerza en ellos. Y saben cómo mortificarlo y han crecido en la gracia del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque hay que ser diligentes en esta lucha con el pecado. ¿Tú quieres ver a alguien luchando con el mismo pecado día tras día, año tras año, mes tras mes? Ahí tendrás a un perezoso en la santificación progresiva. Y yo tengo que decirte algo. Cuando actúa Dios, no anula la responsabilidad mía. Y cuando yo actúo, eso no anula la responsabilidad de Dios. Ambos actúan en conjunto. ¿Vieron eso? Ambos. El uno del otro. Ambos. Ambos. Si tú, hermano y hermana que estás aquí, tú sabes cuál es el pecado con el que luchas. Todos los que estamos aquí luchamos con uno o varios pecados que nos mortifican, que están allí, que constantemente se revelan en el momento de la presión. Pero si tú no lo mortificas, sino que le provees alimento, tú vas a pasar toda tu vida con ese pecado a tu lado. Y cada vez alimentándolo, 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 y cuando ves vas a tener un monstruo más grande que tú. Eso es lo que estás haciendo, alimentando un monstruo. Por eso es que pasan los años y sigue siendo la misma. Por eso es que pasan los años y sigue siendo el mismo. Porque en lugar de hacer morir las obras de la carne, lo que estás haciendo es proveyéndole, 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 alimentándolo, alimentándolo. Y tú estás criando un monstruo para acabar contigo
Porque el único enemigo de ese monstruo eres tú. Él no va a atacar a más nadie sino a aquel que lo alimentó. Él va a morder la mano que le está dando de comer. Eso va a hacer. Por eso la Biblia hoy nos llama a recordarnos que dentro de los agentes de la santificación tenemos al Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero el creyente mismo tiene una responsabilidad. No seamos perezosos en nuestra mortificación del pecado. No culpemos a nadie de nuestro retroceso. No culpemos el ambiente, las circunstancias, las personas, el lugar. No, tú y solo tú eres responsable. Que tú puedas orar como David. Contra ti solo he pecado. Y David en el Salmo 51 no menciona a Betsabé, ni siquiera. Él reconoce su pecado delante del Señor. Así que tú y yo necesitamos aprender a ser menos orgullosos y ser más humildes y, oh Dios, contra ti solo he pecado. Porque el Señor da gracia al humilde, pero abate al soberbio. Lo abate por completo. Nuestro Dios no juega. Nuestro Dios es santo. Es santo. Por eso con el pecado no puedes jugar, porque Él es santo. Por eso es que el pecado es tan horrendo, porque es una afrenta a Dios mismo. Es una afrenta a su santidad. Es una afrenta a lo que Él es. Haz morir las obras de la carne. Pero esto, en dependencia del Espíritu Santo de Dios. Recuerda el avión. No le puedes quitar un ala. Si intentas luchar con tu pecado solo o sola, te vivirás allí enfrascado más tiempo, y no solo eso, tu corazón se llenará de ego y más orgullo, terminarás alimentando otro pecado al tratar de ser independiente en la lucha contra él. Pero no dejes todo el trabajo a Dios, porque tú eres responsable. Ocupaos en vuestra salvación. Hacéis morir las obras de la carne. Sed diligente en añadir a vuestra fe virtud. Y hermano, me temo que a veces olvidamos que estamos en guerra. Y en una guerra diaria. Y en una guerra el ejército no duerme. Porque en cualquier momento el enemigo viene y lo ataca. ¿Y sabes cuándo tienden a atacar los enemigos? Cuando su contrincante está desprevenido o durmiendo. Y muchos de nosotros nos hemos adormecido en nuestra lucha con el pecado. Muchos de nosotros hemos abandonado los medios de gracia. Y el enemigo se ha metido en nuestras trincheras. Y está atacando, matando a uno tras uno de nuestros soldados. Gracias al Señor que el Rey Soberano está allí comandándonos a nosotros. Y nos levanta de nuevo y nos despierta de nuevo y nos dice, párate y ataca, que yo estoy contigo. Pero no olvides que estamos en guerra. Y en esta guerra no confíes en ti mismo. Porque la Biblia dice, maldito el que confía en el hombre. Y tú eres un hombre. Ni en ti confíes. Confía únicamente en el poder del Señor. Y sé diligente en lo que Él te ha comentado. Y hermanos míos, qué glorioso será llegar al cielo y escuchar del Señor, buen siervo fiel. Esa es la palabra que todos anhelamos escuchar de nuestro Señor, buen siervo fiel. Pero para eso debemos luchar mientras estemos aquí contra nuestro pecado, en dependencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a orar.